Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos una vez más. Va a empezar hablando Iván y después recuerden que pueden hacerle todas las preguntas que deseen a través del chat, por favor, ¿sí? Tanto mi usuario como si no al de Iván. Y las vamos a ir leyendo las preguntas. Gracias. Iván, todo tuyo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Salvador Keilot, por la convocatoria. La verdad que me encanta la idea de este curso. Vamos a empezar hablando hoy de los, digamos, de toda la fase preparatoria y la primera etapa de colonización. La semana que viene vamos a hablar un poco más del desarrollo y sobre todo vamos a poner foco en el conflicto entre los colonos y la JCA. Y el tercer encuentro me voy a dedicar al tema de la memoria de la colonización, que tiene que ver con el cine, la literatura, con el turismo, los museos. Así que yo diría que como para empezar, vamos a hacer foco en cuáles son las cuestiones que hacen de este tema un tema importante desde el punto de vista histórico. Es decir, para nosotros en general la colonización puede tener un valor familiar o afectivo, pero más allá de ese interés personal que podemos tener como descendientes o como judíos algunos, hay un interés histórico en este tema y tiene que ver con tres cuestiones desde mi punto de vista que son las que les voy a comentar ahora. La primera es que la colonización le dio un impulso muy importante a la inmigración judía en la Argentina. Es decir, antes de que se lanzara la colonización, ya había algunos pocos judíos viviendo en la Argentina, se calcula que 1500, la mayoría vivían en Buenos Aires. Había ya una sinagoga, que es la de la Cira, la que hoy es el templo de la calle Libertad, se sigue llamando Cira, Congregación Israelita de la República Argentina, eso fue fundado en la década de 1860, pero era una comunidad muy pequeña, y no tenía avisos de crecer mucho, porque la Argentina era un destino muy remoto para los judíos, era un destino prácticamente impensado, no se conocía nada de la Argentina, los judíos que se iban masivamente de Europa del Hola, Este querían ir ¿tiene básicamente voz? a... Tenemos a alguien ahí hablando por teléfono, no queremos enterarnos de esa conversación Bueno, privada. está bien. Bueno, Mira qué bien, mira qué bien. a ver, no sé si ahí ustedes escuchan Y sí, señor. si ven quién es, así lo Y podemos bueno, silenciar. querida, peor es pagar intereses. Ahí estamos. A ver, Iván, espera un segundito. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Las nuevas tecnologías tienen estos momentos. Bueno, seguimos. Entonces les decía, el impulso a la inmigración judía a la Argentina. Los judíos que se iban masivamente de Europa del Este, ahora vamos a ver las causas más adelante, buscaban irse a Europa Central o sobre todo a Estados Unidos, que era la gran meca, donde ya había muchísimos judíos, y llegan en total unos 3,5 millones durante el siglo XIX y principios del siglo XX, o a Palestina, ¿no? Los primeros sionistas, los del movimiento de los Poalei Sion. Pero Argentina no figuraba en ese mapa, y Argentina se pone en el GPS judío a partir de la experiencia de las colonias. Así que un primer aspecto importante es que no sé si tendríamos hoy en día a la séptima o octava comunidad judía más grande del mundo en Argentina, la más grande del mundo latino, de habla hispana, si no hubiera sido por esta experiencia de la colonización que informó a los judíos de Europa del Este que acá se podía venir y se podía vivir como judío. Piensen, por ejemplo, que los colonos mandaban permanentemente cartas a los periódicos rusos judíos modernos que se publicaban en lengua hebrea en el Imperio zarista. Algunos colonos incluso llegaron a ser corresponsales de esos periódicos y permanentemente informaban de los acontecimientos y del devenir de esa experiencia en las colonias de la Pampa Argentina. Así que eso atrajo por un mecanismo de cadenas migratorias a miles de judíos a la Argentina que mostraron que la Argentina podía recibir judíos eh, digamos, y los judíos podían prosperar y hacer una vida más o menos normal acá.
después se complicaron un poco las cosas, ¿no? Sobre todo a partir de la década del 30. En segundo lugar, la colonización es importante desde el punto de vista, digamos, historiográfico también, porque fue una experiencia antropológica realmente muy interesante. Fue una experiencia antropológica y un experimento sociológico. Y piensen esto, inmigrantes, judíos, llegados a un país en que el idioma era completamente distinto, la cultura era completamente distinta, viviendo en zona de frontera, en la zona de la frontera agropecuaria, en el borde de la frontera con el indio, con el gaucho, con el criollo, con colonos de otras nacionalidades. Es decir, fue un choque de culturas con otra religión, gente que no era católica, en un país en el que hasta hacía muy poco había estado rigiendo la Inquisición. Entonces, hay ahí toda una experiencia del orden antropológico que se puede apreciar en los testimonios. Por suerte tenemos muchos testimonios muy bien escritos y muy impresionantes de los colonos, que por supuesto escribían en yiddish, pero ya han sido muchos de ellos, los más importantes ya fueron traducidos al castellano. De hecho, esa experiencia antropológica dio pie a los dos libros más importantes de la literatura judía latinoamericana, que son Los Gauchos Judíos de Gerchunov, que es el libro más importante escrito por un judío en la modernidad en lengua castellana y en América Latina. Les diría que además Los Gauchos Judíos es el episodio, digamos, es el producto o el episodio más investigado en los estudios judíos a nivel de América Latina, a nivel mundial. Es decir, Los Gauchos Judíos es el libro que más papers, y investigaciones, y conferencias, y libros desencadenó, digamos, inspiró respecto de la vida judía en Latinoamérica. Y el otro libro más importante es justamente Las Memorias de Marcos Alpersson, que se llama Colonia Mauricio, 30 años de colonización judía en la Argentina, Memorias de un colono judío, un título un poquito largo tenía, se tradujo como Colonia Mauricio, abreviado, son 3 volúmenes, y eso es la memoria de Marcos Alpersson, un colono de Mauricio, de lo que es Carlos Casares, hoy en día en provincia de Buenos Aires, que llegó en 1891 con esposa e hijos. El tipo era un escritor vocacionalmente, un maestro de hebreo y un escritor, y autor de teatro, y dejó sus memorias en esos 3 volúmenes que son maravillosas, y se convirtieron en la obra más importante escrita en yiddish en América Latina. Entonces, los 2 libros judíos latinoamericanos más importantes, uno en castellano, Los Gauchos Judíos, otro en yiddish, Colonia Mauricio, relatan la experiencia colonizadora, ¿no? Ahí hay una profundidad en esa vivencia. Y les decía que también fue un experimento sociológico, porque las colonias se esperaba que transformaran a los judíos de ser sujetos improductivos, pequeños comerciantes, en gente productiva, en gente que pudiera, digamos, aportar a la riqueza de un país moderno. Esto lo voy a desarrollar más adelante. Pero no solamente había un prejuicio sobre el judío usurero o comerciante, sino que también el mismo judaísmo sentía que tenía que productivizar a sus propias masas para ingresar en la modernidad. Es decir, a los judíos se les exigía, para ser aceptados en el mundo moderno, en el mundo de los países modernos, del Estado-Nación moderno, que se normalizaran. Se decía en esa época, incluso los mismos intelectuales judíos lo pensaban, que el pueblo judío era un pueblo anormal, no tenía Estado, no tenía territorio, no tenía una base productiva de trabajadores fabriles o de agricultores. Entonces había que normalizar a los judíos, y eso era un experimento social. No se sabía si los judíos iban a lograr ser buenos agricultores. Bueno, y la tercera, acá tengo el machete para no irme por las ramas. La tercera cuestión importante sobre las colonias es que esa experiencia de colonización, piensen que en la década del 30 llegó a haber 30.000
judíos trabajando la tierra, es decir, 30.000, no trabajando la tierra todos, pero entre 30 y 35.000 judíos en el campo argentino, entre los chacareros, más los comerciantes y los médicos y maestros que daban servicios en las colonias, y el herrero, el carpintero, toda esa gente eran judíos, de una masa de 35.000 personas. Entonces, la tercera cuestión es que las colonias, esa experiencia de colonización permitió al judaísmo argentino construir un relato legitimante. Esto tiene que ver con lo que dije recién, con lo que dije antes, de experimento para productivizar a las masas. Es decir, el judaísmo argentino construyó su propia memoria colectiva sobre la experiencia en el país muy fuertemente sobre la experiencia colonizadora. Hay todo un relato épico que narra esa llegada de los colonos como si fuera realmente la fundación de la comunidad, cuando ya había antes una comunidad, ya había una sinagoga. De hecho, en Argentina se celebra digamos, el aniversario de la llegada de los judíos a la Argentina, está relacionado con la llegada del Beser, el vapor que trae a los colonos de Moisés Ville, cuando ya había judíos antes y ya había una sinagoga. Entonces hay toda una construcción ahí de un relato legitimante basado en esa experiencia de las colonias, lo cual es lógico y además fue muy inteligente y muy efectivo de parte de los intelectuales judíos, porque ese relato venía como anillo al dedo. Piensen que la Argentina era un país agroexportador, ¿no? que se asumía, se presentaba como el granero del mundo. Entonces, ¿los judíos qué eran? ¿Eran comerciantes, eran usureros, eran parásitos sociales? No, éramos gente productiva que venía a aportar su granito de arena para la construcción del granero del mundo, ¿no? A producir bienes exportables, a producir riqueza. Y además el judío no venía a ser judío, sino que venía a asimilarse, venía a transformarse, a integrarse en ese crisol de razas, transformarse en un argentino. El judío era un gaucho, porque en las colonias el judío había aprendido a montar a caballo y simpatizaba con toda la cuestión rural, había dejado el samovar y había adoptado el mate, ¿no? Eso es básicamente Los gauchos judíos, el libro de Gerchunov, cómo los judíos se transforman en gauchos, lo cual es un mito, como decía Borges. Borges era muy amigo de Gerchunov, lo admiraba mucho, lo divertía mucho, porque Gerchunov era un tipo con mucho sentido del humor, igual que Borges, y Borges decía, este Gerchu es buenísimo escribiendo, es muy divertido, pero eso de los gauchos judíos no se lo cree ni él. Dice, los gauchos eran gente de a caballo, era un personaje marginal el gaucho, nunca fue un agricultor, un colono agrícola, ¿no? Es decir, lo que hace Gerchunov en el libro Los gauchos judíos es construir una idea, un mito que es el gaucho judío, para buscar legitimar a los judíos en la Argentina, en una época en la que los judíos empiezan a estar incómodos, que es la época del centenario, 1910, cuando la Argentina se empieza a volver nacionalista, y empieza a ver en el judío, en el árabe también, un factor disolvente, un extranjero exótico. Se hablaba de gente exótica que no se iba a poder asimilar cuando ya estaban bastante integrados. Así que esos son los tres motivos por los cuales la colonización es importante desde el punto de vista de los estudios académicos, antropológicos, historiográficos, literarios incluso, sociológicos, ¿no? Esas tres cuestiones. El impulso al judaísmo argentino, ¿no? El primer gran atractor de judíos fueron las colonias. La experiencia en sí misma como un encuentro de culturas y un experimento social, y la posibilidad que dio la colonización de construir un relato legitimante sobre la presencia judía en la Argentina, para que la comunidad judía, que ya era enorme, en la década del 30 ya había 300.000 judíos en la Argentina, cuando empieza el nacionalismo y los judíos empiezan a estar incómodos en la Argentina, construyen ese relato legitimante que les permite, ser un poco más aceptados, tratar de convencer a la gente de que los judíos, no somos tan malos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de qué es una colonia agrícola, porque siempre que se habla de la colonización agrícola en la Argentina se omite este punto, se da por entendido que todo el mundo sabe lo que es una colonia,
Y no es así. Y acá les voy a comentar también un poco por qué eran importantes las colonias agrícolas. Piensen lo siguiente, la Argentina, que se unifica en la época entre la Constitución y 1880, ¿no? Antes había una guerra civil acá, digamos, da lugar a un modelo de país, que es el modelo de los liberales de aquella época, ¿no? De Sarmiento, Alberdi y toda esa generación, que consistía en básicamente traer inmigrantes. Así que traer inmigrantes era el gran proyecto de la Argentina. Y traer inmigrantes además que trabajaran la tierra. Porque lo que veían esa élite que gobernaba la Argentina era que Argentina tenía un territorio enorme, había que terminar de completar el dominio de ese territorio conquistando los territorios de los indígenas, en la Patagonia y en el Chaco. Pero una vez hecho eso, la Argentina tenía un territorio enorme, tenía una de las pampas, de las llanuras templadas productivas más importantes del mundo, eso lo seguimos teniendo, pero no tenía gente para trabajar esa tierra, y era un país atrasado. Había dos enemigos de Alberdi, de la generación del 37 y la generación del 80, ¿no? De los Pellegrini, los Roca, Avellaneda, estoy hablando de esa gente. Había dos enemigos que eran el desierto, como decían ellos, la extensión de tierra, que no estaba desierta porque estaban los indígenas, pero bueno, metafóricamente era un desierto, es decir, llenar eso. Y el otro enemigo era la ganadería. Es decir, acá los grandes terratenientes, los grandes latifundistas querían seguir haciendo plata con las ovejas o con las vacas después. Porque la Pampa es una llanura que tiene unas pasturas naturales buenísimas que se renuevan solas, no tenés que sembrar, hay comida para los animales gratis, digamos, con la lluvia solamente. Y era cuestión de tirar unas ovejas o unas vacas y se reproducían y eso generaba un montón de plata. Pero eso no te permitía poblar el territorio, porque la ganadería lleva muy poca mano de obra. Entonces, el plan era imitar lo que se hacía en Estados Unidos, ir colonizando, traer colonos que se instalaran y que se dedicaran a la agricultura. Al mismo tiempo, la colonización, además de ocupar el espacio y ser productiva, también era un factor civilizatorio. Se pensaba en esa época que la agricultura transforma a la gente para bien, para mejor, en el sentido de que una persona que se dedica a la agricultura es como hoy lo que entendemos por un emprendedor. Tiene que aprender de clima, tiene que aprender de los suelos, tiene que aprender de las plantas, de los animales, del mercado, es alguien que tiene que permanentemente estar construyéndose, tiene que madrugar para que no se le arruine la cosecha, tiene que madrugar para ordeñar a las vacas. Entonces es una persona metódica, civilizada, no es un trabajador explotado por las grandes empresas, fábricas de aquella época, ¿no? Digamos, eso generaba lo que se consideraba las patologías sociales, la clase obrera, ¿no? Todo el anarquismo, las nuevas ideologías contestatarias. Entonces, la agricultura era considerada algo muy bueno, civilizador, ocupaba el territorio, producía riqueza, pero la Argentina no tenía plata, era un país muy chiquito todavía, muy, muy pobre, necesitaba socios para traer a esos inmigrantes y darles tierras. Y esos socios eran las colonias agrícolas. Es decir, eran empresarios privados, la mayoría, aunque algunas colonias fueron estatales, muy pocas. En general eran empresarios privados a los que el Estado les daba tierras, muchas tierras. Piensen, por ejemplo, para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando. Moisés Ville, la colonia más famosa y la más grande, y la primera en la Argentina, de las judías, ¿no? Porque hubo muchísimas colonias no judías, muchas más que las judías. Pero Moisés Ville tiene 118.000 hectáreas, que es 5 veces la superficie de la capital federal, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a esos empresarios colonizadores se les daban grandes extensiones de tierra a un precio muy barato, y ellos se ocupaban de traer los colonos de afuera, de Europa, de Piamonte, o de los alemanes del Volga, o suizos, o franceses, o de donde fuera, o judíos. Les creaban una infraestructura en esa colonia, es decir, el empresario colonizador tenía que hacer caminos, tenía que poner una escuela, un hospital, darles elementos de labranza, darles subsidios los primeros años, porque los primeros años de un agricultor a veces son improductivos hasta que la chacra te empieza a funcionar. Entonces, eso es lo que hacía el empresario colonizador, traía a los colonos
recibía tierra muy barata y cuando los colonos les empezaba a ir bien, le pagaban en cuotas la tierra al empresario y se la cobraba mucho más caro de lo que se lo había vendido el Estado, con una especie de inmobiliaria, mucho más sofisticada, ¿no? En el caso de los judíos, esa inmobiliaria, ese empresario colonizador, no fue un actor privado que buscaba únicamente la renta, sino que fue un filántropo, que ustedes lo conocen muy bien, que es el barón Hirsch, el barón de Hirsch, uno de los hombres más ricos del mundo, un alemán de Baviera, nacido en Múnich, que bueno, estaba casado con una de las mujeres más ricas del mundo. Así que entre los dos tenían, como dicen los chicos, tenían billete entre los dos. Y habían tenido la desgracia de perder a su hijo Lucián, que había muerto creo que a los 30 años. Lucián era el único heredero. Tenían más hijos, porque el varón era un personaje de la noche. Entonces tenía como 40 hijos naturales por ahí, desperdiados. Algunos vivían con ellos, con el matrimonio, pero no eran un heredero digno para un varón. Así que el varón había perdido a su heredero y deciden, él y la baronesa Clara, crear un emprendimiento para ayudar a los judíos de Europa del Este. Ahora vamos a ver un poquito más tarde qué le pasaba a los judíos de Europa del Este, que necesitaban irse o mejorar sus vidas en Rusia, que era otra idea del varón. Entonces, el varón lo que decide es crear un plan de colonización en la Argentina. ¿Por qué? ¿Cómo llega a esta decisión? Bueno, porque se entera del caso Moisés Ville. Entonces acá vamos a recapitular un poquito y voy a contar esa historia un poco muy conocida en realidad, muchos de ustedes ya la conocen, pero algunos no. Voy a dar algunos detalles que a veces no son tan conocidos quizás. Entonces recapitulemos. ¿Cómo llega el varón a crear su Jewish Colonization Association, la empresa de colonización filantrópica para ayudar a los judíos del este de Europa a llegar a la Argentina y a obtener tierras? Que la crea en 1891. Bueno, vamos a ir 10 años más atrás. En 1881, en Rusia, en la Rusia zarista, piensen que en esa época Rusia tenía la mitad de los judíos del mundo. Es decir, a fines del siglo XIX había 10 millones de judíos en todo el mundo. 5 millones y pico vivían en Rusia, en la Rusia zarista. Rusia ocupaba parte de Polonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, ¿no? Se había expandido hacia el lado de Europa y había tomado lugares donde vivían judíos hacía mucho. Y los rusos no querían esa población judía, la tenían a mal traer realmente. En 1881, una conspiración, un grupo terrorista ruso, que no eran comunistas, no existía el comunismo todavía organizado en Rusia, eso viene mucho más tarde, era una organización, se llamaba Populismo Ruso, matan al zar, Alejandro II, lo asesinan, famoso, ¿no? La muerte del zar. Y dentro de ese grupo había una mujer que era judía, entonces el gobierno ruso usa de chivo expiatorio a los judíos y dice: los judíos apátridas, siempre conspirando contra la nación, mataron al zar, y se desatan los famosos pogromos o pogroms, una serie de olas de pogroms terribles, terribles. Acá en el Museo Judío de Buenos Aires tenemos las pinturas de Mauricio Minkowski, que fue testigo presencial de todo eso y murió en la Argentina y dejó muchas de sus pinturas acá. Son tremendas las pinturas. Y entonces, a partir de ese episodio de 1881, de la muerte del zar y los pogroms, los judíos empiezan a huir masivamente de la Rusia zarista. Insisto, la mayoría va a Estados Unidos, muchos quieren ir a Palestina. Y algunos recalan en la Argentina. Sobre todo, un contingente grande que venía de Podolia, eran 130 y pico de familias, 800 y pico de personas, que en realidad querían ir a Palestina, la Palestina otomana, donde ya existía, insisto, un proto-sionismo, que era el de los amantes de Sion, que era gente que compraba tierras en Palestina y las trabajaba y iba poblando eso, antes de Herzl, antes de todo el sionismo que nosotros conocemos.
Pero, ¿qué pasa? Palestina en esa época estaba en manos de los turcos otomanos, del Imperio Otomano, y no siempre dejaban pasar a los judíos, la mayoría de las veces no. Entonces, algunos contingentes como este, del Beser, de los eh, judíos de Podolia, los 800 y pico judíos de Podolia que querían ir a Palestina, no pudieron ir a Palestina, quedaron varados en París. Ahí se contactan con una institución que era financiada por el barón Hirsch, que era la Alianza Israelita Universal. La alianza era como la AMIA francesa. Y la alianza los pone en contacto con un agente argentino que estaba tratando de traer judíos a la Argentina. ¿Por qué? Porque en 1881, cuando sabían, esto estamos hablando ya en 1889, pero en 1881, cuando se desató toda esta crisis en Rusia con los judíos, Roca, que era el presidente argentino, emite un decreto muy famoso que está en la pared del Museo Judío, se puede ver. Este debe estar, lo pueden googlear y lo van a ver en internet. Roca emite un decreto presidencial invitando a los judíos que se iban masivamente de la Rusia zarista a venir a la Argentina. Y no solamente los invita, no es una cosa formal de, bueno, pongo un decreto para quedar bien con los judíos. Puso gente, puso una oficina, puso un agente en Europa encargado de hacer publicidad para que vinieran los judíos a la Argentina. Piensen que en esa época la Argentina competía, yo les dije antes que el proyecto liberal argentino era traer inmigrantes, ¿no? La famosa ley Avellaneda de 1876 se llama Ley de Inmigración y Colonización, era traer inmigrantes para trabajar la tierra, justo lo que querían hacer los judíos en esa época. Y además la Argentina competía con Estados Unidos por esos inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes europeos iban a Estados Unidos. Entonces, la Argentina necesitaba inmigrantes, los judíos necesitaban irse de Rusia, todo coincidía, win-win, como decimos ahora, todos ganan. Roca invita a los judíos y viene un primer contingente que se autoorganiza, que quería ir a Palestina, no puede ir, pero ahí la Alianza Israelita Universal le dicen, ¿por qué no van a la Argentina? Te contacto con el agente del gobierno argentino. La Argentina en esa época pagaba los pasajes, que eran muy caros, eso era un gran beneficio que va a la Argentina, y se vienen a la Argentina. Y acá pasan un montón de peripecias que son muy famosas, ¿no? Quedan varados en un galpón de Chapa, en la estación Palacios de la provincia de Santa Fe. Se les mueren como 50 chicos de una epidemia de tifus. Que todo eso forma parte de ese relato de los orígenes del judaísmo argentino, y es muy famoso todo esto, no me voy a detener mucho ahí. Pero cuando están en ese galpón y en esa situación tan lamentable, viene un enviado de la Allianz, esta AMIA francesa que los había contactado con el agente argentino, les manda un tipo que los monitoree, manda a un médico higienista muy, muy conocido en esta historia, que es Wilhelm Loewenthal, ¿no? Don Guillermo Loewenthal, un alemán, judío, le dicen, mira, Wilhelm, ¿por qué no te vas a la Argentina? Él ya conocía la Argentina, había trabajado para el gobierno. ¿Por qué no te vas a la Argentina a ver qué pasa con estos 800 judíos que zarparon hace un par de meses para allá? ¿Viste? Porque Argentina todavía es un destino medio incierto para los agricultores judíos. Tenemos miedo a ver qué está pasando. Loewenthal llega a la Argentina y los encuentra a estos colonos varados en ese galpón de la estación Palacio. Es un galpón ferroviario, se estaba construyendo la estación de tren, y medio muertos de hambre y de frío, ¿no? Y entonces se los ayuda. Interviene Palacios, habla con la comunidad judía argentina, que era muy chiquitita, pero que tenía gente importante, porque esa protocomunidad de 1500 judíos que les mencioné antes que vivían en Buenos Aires, eran pocos, pero estaban muy bien conectados porque en general eran representantes de grandes firmas europeas, de bancos internacionales, así que tenían buenos contactos, y ellos los habían contactado con este empresario Palacios y le dicen a Palacios, mirá, esta gente la tenés abandonada, ponete un poco las pilas. Y ahí estos judíos logran asentarse en Moisés Ville, no los 800, la mayoría se desbanda por todas estas penurias que pasaron. Algunos se volvieron a Rusia, otros se fueron a otras colonias no judías o a Rosario. Pero un núcleo de unas 40 familias persisten ahí en Palacios, en Estación Palacios, y se colonizan, por la intervención de Loewenthal y del terrateniente Palacios, se colonizan en una colonia que ellos llaman Moisés Ville, a fines de 1889, ¿no? Moisés Ville. Haciendo un homenaje a Moisés en el sentido de
el redentor de los judíos, ¿no? Es decir, el que saca a los judíos de la esclavitud y ellos salen de la esclavitud en Rusia, ¿no? Es una metáfora con la esclavitud en Rusia. Y Loewenthal, este hombre enviado por la Alianza, que los rescata, que los asiste, cuando vuelve a Europa, le comenta al barón Hirsch, dice, mirá, en Argentina hay unas familias que lograron colonizarse, que tienen muchas ganas de ser agricultores. La Argentina es un país que potencialmente podría recibir judíos. Él es que le da la idea al barón Hirsch. Y Hirsch, que venía, ya les digo, hacía unos 10 años, desde que fue el episodio de la muerte del zar, venía, y la muerte de su propio hijo, venía pensando cómo ayudar a esos millones de judíos de la Rusia zarista a mejorar sus vidas. Dice, listo, eureka, este es mi plan. Voy a crear colonias agrícolas en la Argentina, voy a comprar un montón de tierras, están baratas, el Estado las da baratas, ya les expliqué por qué, y voy a llevar 3 millones de judíos. Llegó a pensar así. Él pensó que si él los llevaba, les pagaba el viaje, ya les daba una colonia funcionando, por lo menos, como les dije, con la infraestructura necesaria, con lo que recupera, porque él no pensaba regalarles eso, sino que les iba a cobrar cuotas, como todo empresario colonizador, pero esas cuotas, en vez de ser una ganancia para la empresa del barón, iban a retroalimentar el emprendimiento filantrópico, ¿se entiende? Es como una rueda. Y con ese dinero que iba a entrar de los mismos colonos que se iban a productivizar, bueno, él iba a traer más colonos y así iba a llegar a los 3 millones. Llegó a 30.000, que no está mal tampoco. Era un hombre un poco megalómano, el varón que había construido el Transiberiano y era un ingeniero constructor de ferrocarriles, un tipo, un hacedor, ¿no? Entonces, pero bueno, la semana que viene vamos a ver qué es lo que salió mal, por qué se complicó tanto el proyecto, que es muy interesante todo eso. La cuestión es que el varón decide crear este plan de colonización. Él antes tenía otros proyectos, por ejemplo, se había reunido con el zar, había mandado un representante a reunirse con el zar para crear toda una red de escuelas como la ORT. La ORT originalmente era una escuela de oficios, para enseñar a los judíos oficios productivos, porque el varón también tenía esta mentalidad de la que les hablé antes. Acá me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis, porque esto es interesante y tenemos tiempo todavía, nos quedan 5 o 10 minutos. Vamos a situarnos ahí en el último cuarto del siglo XIX. Ahí había 3 opciones para los judíos. Piensen en lo siguiente, los judíos están entrando en la modernidad, salen del gueto medieval y entran en la modernidad. Se les abre la puerta del gueto, los aceptan en los países modernos como ciudadanos plenos, se les abren distintos caminos para seguir siendo judíos en el mundo moderno. Eso es un tema que se discutió muchísimo en aquella época. ¿Cómo seguir siendo judíos en un mundo moderno, en un mundo secular, donde ya lo religioso no importa, donde ya nos aceptan, se va a perder el judaísmo en 3 generaciones? Bueno, ahí había distintas alternativas. Una fue el sionismo, crear un país de judíos. Otra fue el autonomismo, que era crear una región autónoma en un país socialista, ¿no? Lo que se conoce como el bundismo acá, el Bund, ¿no? Otra fue la ortodoxia, que creció después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya en esa época existía. Y otra opción era integrarse en países liberales y mantener una identidad judía, digamos, en la vida privada. Ser un francés, un argentino, un norteamericano de la puerta de tu casa para afuera, es decir, eso significa amar a tu patria, que es Estados Unidos o Argentina o Francia, hablar el idioma del país, juntarte con la gente, que los chicos vayan a una escuela quizás con chicos de ese país, no una escuela judía. En todo caso, irán a una escuela judía complementaria. Y quizás vas a la sinagoga, bueno, o celebrás las fiestas, mantenés la identidad, no te asimilás, pero te integrás. Eso era lo que pensaba el barón Hirsch. Entonces, acá recapitulo lo que les dije al principio, en esa época a los judíos, para integrarse en el mundo moderno, se les exigía que se productivizaran. Es decir, que dejaran de ser sujetos improductivos, como se decía en aquella época, parasitarios, etc. Estaba todo muy teñido por el antisemitismo, ¿no? Entonces el varón
piensen que ya había creado en Estados Unidos un fondo que se llamaba Fondo Barón Hirsch, en el que recibía inmigrantes judíos y les enseñaban oficios modernos. Y ahora dice, bueno, en Argentina voy a hacer la otra, que es la agricultura. Son las dos formas de productivizarte. ¿Cómo haces que una persona se productivice? Que tenga un trabajo fabril en la industria, sea un trabajador industrial, o que sea un colono agrícola, ¿no? Y así además logra el ascenso social. Todo cerraba. Los judíos necesitaban irse, el varón tenía la plata, la Argentina quería traer incluso judíos y los recibió muy bien. Y también todo esto cerraba desde el punto de vista ideológico. Es decir, el varón con esto iba a demostrarle al mundo, eso lo pueden googlear, hay entrevistas al varón de Hirsch publicadas en los diarios de la época, donde dice, yo con este proyecto quiero demostrarle al mundo que los judíos pueden ser buenos agricultores, que la raza judía, así se pensaba en esa época, es apta para ser productiva, para la agricultura. Y así se arma entonces toda esta historia de la colonización, a partir del experimento de Moisés Villa, ese experimento social tan interesante, que bueno, a lo largo de los próximos 40 años, hasta 1936, que es cuando se crea la última colonia, que es Avigdor en Entre Ríos, bueno, crea más de una docena de colonias, disperdidas en varias provincias, y ya les digo, llegan a estar pobladas por 35.000 judíos en la década del 20 y del 30, que es el máximo pico poblacional. En el medio pasó de todo, porque ya les digo, como les dije antes, fue una experiencia antropológica de lo más interesante. En el medio pasó de todo. Un poco ese de todo vamos a ver la clase que viene y la otra. Hoy yo creo que vamos a ir dejando un poco acá porque ya son 40 minutos y dicen los neurocientíficos que la atención dura 40 minutos, así que no soy yo quien para contradecirlos. Voy a mirar el machete por si me estoy olvidando de alguna cuestión importante. Bueno, había anotado muchas más cosas para avanzar, pero como siempre me pasa, me quedan cosas pendientes que las voy a decir la semana que viene. Bueno, me gustaría entonces ver un poco si hay preguntas, que tengamos un intercambio. Para hacerlo organizado lo vamos a hacer vía chat. Somos 100 personas en este momento, entonces preferimos con la gente de Badak y Lot que ustedes hagan las preguntas en el chat. Así que bueno, no sé si está por ahí, ya llegó Tamara o la socia. ¿Cómo? ¿Cómo andás, Iván? Bueno, ¿qué ¿Leemos un haces? par de preguntas que llegaron? Dale, cómo no. Dale, dice, ¿quién heredó la fortuna capital e ideológica del barón Hirsch? ¿Sigue vigente esa ayuda? Sí, mira, yo lo conocí hace unos años, hace unos 8 años, hice un viaje con un contingente de israelíes que venían a ver las colonias y me llevaron como para estar con ellos. Y vino a visitarnos el presidente de la Jewish Colonization Association con su esposa, directamente desde Israel, y así que comimos con ellos y todo. Es muy chiquita hoy la Jewish Colonization, hace algunos emprendimientos filantrópicos, pero piensen que toda esa fortuna se perdió un poco bastante en la Segunda Guerra Mundial. Ahí hubo todo un tema con esa plata que, como mucha plata de judíos, desapareció. Y además que mucho de ese dinero fue invertido en los emprendimientos filantrópicos, fue volcado a la gente, ¿no? Mucha gente, muchas familias lograron capitalizarse pagando esas tierras y, bueno, usufructuando esos beneficios que le daba el varón. Así que hoy en día queda muy poco de eso y está vigente en Israel, lo pueden googlear, deben tener una página y hacen algunas ayudas, pero de todo tipo, no relacionadas con la agricultura. Ok, seguimos con otra pregunta. Dice, el barón Hirsch tenía una visión global de colonización, formó colonias en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y que otras partes del mundo. Sobre todo en Argentina, porque las de New Jersey, hubo un par de colonias en New Jersey que duraron muy poquito, hubo en Brasil, en el sur de Brasil, en Río Grande do Sul, hubo una que se llamó Cuatro Irmãos, es decir, 4 hermanos, y otra más que es un apellido que ahora no me acuerdo. Bueno, pero hay 2 colonias ahí en el sur de Brasil.
tuvo emprendimientos, originalmente quería hacer colonias en Canadá, en Estados Unidos, pero fue acá el boom realmente. Cuando empezó a tener los fracasos que vamos a ver la semana que viene, decidieron focalizar todo acá. Y además no se olviden que el varón muere al muy poco tiempo de crear el emprendimiento. La Jewish nace en 1891 y el varón muere 5 años después, en 1896. Entonces, ahí, si bien obviamente la empresa siguió adelante, ya no estaba ese impulso tan firme. Él era el presidente de la compañía, de hecho. Seguimos. ¿Los judíos que vinieron como colonos fueron solo de Rusia? Y de lo que es el imperio zarista, digamos, básicamente, que en esa época también llegaba hasta, hay una frontera ahí, lo que es Besarabia, ¿no? Es decir, había gente de Lituania, de Bielorrusia, de Ucrania, de Besarabia, básicamente. Hubo maestros marroquíes, por ejemplo, la Jewish Colonization tuvo digamos, yo les dije antes que los empresarios colonizadores tenían que crear una infraestructura para que esos colonos pudieran vivir en el campo. Imagínense lo que era vivir en el campo en esa época. Ya les voy a hablar la semana que viene. Terrible las cosas que pasaron, terrible. Desde masacres de gauchos que asesinaban familias enteras de colonos con una saña terrible, hasta enfermedades, falta de médicos. Entonces había que crear infraestructura y la compañía creó una red de 78 escuelas rurales, 78 escuelas rurales, cuando a la Argentina le costaba tener maestros rurales. Era impresionante la JCA. Y esos maestros eran marroquíes. Así que ahí vino una población étnicamente judía, pero étnicamente diferente. Eran marroquíes iluministas, formados en las escuelas modernizantes de la Alianza Israelita Universal, que buscaba justamente modernizar a los judíos del Magreb, ¿no? del norte, los judíos sefaradíes y orientales, es decir, los judíos de habla árabe o de Marruecos. Pero en general la mayoría de los colonos eran del imperio zarista, sí. ¿Cuál es la mejor biografía, libro sobre el barón Hirsch? Bueno, el Moisés de las Américas, de Dominique Fricher, creo que se llama. Fricher, seguro es el apellido, es una francesa. Fricher se escribe, creo que es Dominique el nombre. Esa es una linda biografía. Se consigue en castellano, por supuesto. Ahí van a conocer las andanzas. Era todo un dandy, era un personaje bárbaro. Un tipo que se animó a estafar a Bismarck. ¿Se acuerdan de Otto von Bismarck, el político que unifica a Alemania en 1870, 1871? Este lo estafó. Era todo un personaje impresionante, el barón de Hirsch, con sus luces y sombras. Ahí van a ver, hay un poco de Jorge Rial en esa biografía también. ¿El barón Hirsch se conoció con el barón Rothschild que simultáneamente ayuda a Palestina? Sí, yo creo que sí. No me acuerdo eso puntualmente, pero por ejemplo la JCA se hace cargo de los viñedos famosos de Rothschild cuando Rothschild se retira. Así que sí. No sé, me imagino que se habrán conocido personalmente, pero no. Sí sé que hubo un encuentro famoso con Herzl. Theodor Herzl, el fundador del sionismo, el padre de la patria, Israel, cuando arma el primer congreso sionista y su plan de crear un Estado judío, y publica el Estado judío, lo va a ver al barón Hirsch y le propone que en vez de mandar judíos a Argentina, los mande a Palestina, pero el barón no quería saber nada, porque ya les digo, él tenía dentro de esos planes para mantener el judaísmo en la modernidad, el plan del barón no era el sionismo, sino que era el integracionismo. Así que sí se juntó con Herzl y seguramente con Rothschild. Piensen que era como del jet set, eran dos judíos del jet set internacional, ¿no? Seguimos. El padre de la colonización, El padre de la colonización argentina debería ser Guillermo Lowenstein, en realidad. ¿Qué opinás? Lowenthal. Ah, Lowenthal, perdón. Lowenstein es el de los noticieros cinematográficos, Lowe, ¿se acuerdan? Lowe, esto es para los
los gente grandecita como yo y más, ¿no? Los Lowe. Bueno, qué sé yo, sí, tiene un mérito grande. De hecho, fue el primer director de la JCA acá en Argentina. Los primeros 2 años él era el varón lo nombra director de la empresa en Argentina y es el encargado de comprar las tierras. Tuvo un rol muy importante. Pero sí, en el bronce quedó el varón. El Lowenthal es verdad que quedó un poco más relegado. Como muchos pioneros de los chacareros, de los mismos colonos, que hicieron obras maravillosas, como el ingeniero Sájarov, el padre del cooperativismo. Ese tiene un poco más de chapa, ¿no? Bueno, y tantos otros, ¿no? Que han impulsado todo eso desde abajo y que quedaron un poco opacados por el renombre del varón. Así que sí, Loewenthal hay que... Un bustito a Loewenthal tendríamos, ¿no? En algún lugar habría que poner. En alguna colonia debe haber algún busto de Loewenthal. Yo no sé. En Moisés Villa hay un busto del barón Hirsch, pero no recuerdo que haya un busto de Loewenthal. Eso está mal. Está bien el comentario. Okay. ¿Se puede consultar las listas de los judíos llegados a través de la JCA? Sí, sí. Sí, la JCA era como si fuera un estado dentro del estado, como se decía de los judíos en la Edad Media. Era impresionante el nivel de burocracia que tenía. Yo estuve en Israel, en Jerusalén, cuando hice mi tesis de doctorado sobre las colonias, me fui allá a ver documentos, obviamente, porque, miren, eso estaba todo acá en Buenos Aires, toda esa documentación, y se estaba pudriendo en un sótano con humedad, y vino Jaime Avni, que es el tipo que más sabe de todo esto, el historiador brillante israelí, que trabajó sobre estos temas, se llevó todo para allá. Y yo fui a ese depósito, me llevó un muchacho, ahí un señor que te traía los materiales a la universidad, me dijo, ¿no querés venir a ver el depósito? Dale, vamos. Me llevó con el auto, llegamos a un galpón que era como el Easy, como el Jumbo, con todas góndolas, con pilas y pilas de carpetas con documentos de la colonización judía en la Argentina, porque piensen que la Jewish Colonization Association se retira en 1976, son casi 100 años, son más de 12 colonias, un montón de gente, entonces tenían un registro de todo. Yo llegué a leer, por ejemplo, cartas escritas por el director de la Jewish en París a los administradores de las colonias, diciéndoles cómo tenían que sacarle punta a los lápices para ahorrar unos mangos. Así de puntillosos eran está todo registrado, es impresionante. Entonces, por supuesto que se pueden consultar las listas. Hay una web de ese archivo que es yo no me acuerdo ahora, es una palabra en hebreo o en inglés también se puede googlear, pero es el Central Archive for Jewish People, for History of Jewish People, Archivo Central de Historia del Pueblo Judío. Si googlean Archivo Central de Historia del Pueblo Judío, no sé si en inglés o en castellano, van a llegar a una página de ese archivo que les estoy diciendo donde está todo. Hasta podés ver no solamente las listas, sino los contratos, las escrituras escaneadas, fotos. Tienen todo online. No todo, pero lo más importante está online. Lo pueden consultar. Ok, seguimos. ¿Actualmente se consigue el libro Colonia Mauricio? Sí, por suerte sí. Eso lo edita la gente de Carlos Casares, la gente del Archivo Maya, que es un archivo histórico y un museo ahí en Carlos Casares sobre la colonización judía. Y si no lo consiguen nuevo, lo compran por Mercado Libre. El tomo 1, el volumen 1, ese libro es genial. Yo entré por ese libro. Uno lee ese libro y además Alperson era un gran escritor y es una crónica de sus días en la colonia fabulosa, no la van a pasar nada mal, se van a sorprender un montón. Es sensacional. Es el mejor libro para entrar a esta historia, Colonia Mauricio, sin Muy duda. bien. ¿Cómo logró el barón Hirsch su fortuna? Bueno, la heredó y después la acrecentó porque él era ingeniero y fue un gran constructor de ferrocarriles. Él construyó el famoso Transiberiano, el tren que atraviesa Rusia, por eso conocía mucho el Imperio zarista y conocía
la pobreza y de lo mal que estaban los judíos con todos los impuestos especiales que les cobraban. La Rusia zarista era un imperio multiétnico donde las minorías estaban bastante oprimidas y los judíos más. Así que sí, él era un constructor de ferrocarriles, pero además había heredado la fortuna, ya su padre era un banquero importante, eran los judíos de la corte. En la Edad Media, en la Alta Edad Media, al final de la Edad Media, los reyes se financiaban, Versalles fue construido con dinero de los burgueses, y uno de esos burgueses eran los judíos que eran banqueros. Como Clara Bihofen, la esposa del barón, también era la banca BNP, ¿vieron BNP Paribas, creo que se llama ahora? Ese es el banco descendiente, digamos, de los bancos de la familia Bihofen. Así que eran familias, se juntaron dos familias de banqueros muy ricos, y de ahí sale toda esa fortuna que era impresionante. Hay un texto de Edgardo Zablotsky, que es un economista del SEMA, del Centro de Estudios Económicos, famoso, el SEMA, que es el mismo de Cavallo y toda esa corriente más bien liberal, que él es descendiente de colonos, Edgardo Zablotsky, para que lo googleen. Tiene un texto que se llama Filantropía no asistencialista, que está online seguro, que está muy bueno, y donde él pone la cifra, cuánto actualizada, como es economista, cuánto era la plata que puso el varón en su momento, en libras, porque estaba en Londres radicada la empresa, y cuánto sería en dólares, en millones de dólares hoy en día, y es descomunal la cifra. Ok, vamos con la última pregunta, un poco larga, A ver, ¿por qué considerás que el gaucho judío fue una identidad en el campo? Y puedo decirte que se mimetizaron... Espera, vamos a leerlo de nuevo, ¿te parece? Dale. ¿Por qué consideras que el gaucho judío fue una identidad con carácter épico? Tuve contacto con judíos que usaban alpargatas y bombachas por el tipo de trabajo que realizaban en el campo, y puedo decirte que se mimetizaron con el ambiente. En mi zona, distrito Monigotes, fueron realmente unos gauchos hermanados con los católicos. Está bien, sí, es cierto. Pero eran agricultores, no eran gauchos. Digamos, un gaucho no es un tipo que usa bombacha y toma mate y habla con acento del interior. Un gaucho, sabe bien que es un gaucho. El gaucho en sí mismo es un personaje mitológico. El gaucho era una mezcla era un mestizo, una mezcla indígena con español, que era una especie de clase, de casta social medio paria, que no querían integrarse al Estado moderno, que querían, era como una especie de personaje medio nómade, semisalvaje. No eran agricultores los gauchos. Los gauchos odiaban a los agricultores, los gauchos odiaban a los gringos, porque el gringo les sacaba, los sacaba de escena a los gauchos, los seguía corriendo para el borde. Piensen que el Estado argentino a los gringos les daba, como les conté antes, les daba tierras, les pagaba el pasaje en barco, los eximía de la colimba. El inmigrante, por la ley de colonización en Argentina, no tenía que hacer el servicio militar, y el gaucho lo conchavaban todas las veces que podían para las guerras de independencia, para las guerras civiles, como a los afrodescendientes. Así que el gaucho es una especie de paria que vivía al margen de la ley, el Martín Fierro, ¿no? El gaucho era una especie de fugitivo que termina siendo un peón rural triste y domesticado. Pero el gaucho era un ser salvaje. Es famosa es el texto más importante de la literatura argentina y casi latinoamericana, les diría, del siglo XIX, es el de Sarmiento, ¿no? El Facundo, que habla de eso, el problema del indio y del gaucho. Había que civilizar, es decir, la intelectualidad de aquella época veía en el indio y en el gaucho seres anacrónicos que no se llevaban bien con la modernidad. La modernidad era el agricultor en el campo y el profesional en la ciudad, o la industria en la ciudad. Y el gaucho y el indio no tenían ningún lugar en ese mundo moderno. Lamentablemente así pasó y se terminaron, muy mal los dos grupos. Pero bueno, Gerchunov, como dije antes, muy ingeniosamente les pone los gauchos judíos ya en el título del libro para mandar un mensaje a los nacionalistas argentinos de que los judíos
como dijo esta persona que hizo la pregunta, ¿ves que somos gauchos, que nos venimos a argentinizar, que tomamos mate, que usamos la bombacha, tenemos acento, sabemos andar a caballo como andaba el gaucho? Pero no eran gauchos realmente. El gaucho nunca fue un colono agrícola. El colono es un productor que exportaba, que manejaba una pyme. Y el gaucho era un marginal. Entonces, realmente fue una construcción mitológica muy exitosa, muy exitosa. Y muy inteligente para tratar de, como dije antes, de legitimar a los judíos en una época en la que ser judío en la Argentina era realmente difícil. Nosotros, esto por ahí para los más jóvenes lo digo, porque los más grandes lo saben bien por experiencias propias y ajenas. Hoy en día ser judío en la Argentina es muy fácil. Hay muchos judíos famosos, cancheros, ricos, exitosos. La gente tiene interés en los judíos, estamos súper integrados, súper legitimados, pero durante mucho tiempo, hasta que llegó la democracia, hasta la dictadura, bueno, era difícil ser judío en la Argentina. Hubo masacres, hubo mucha discriminación, hubo un antisemitismo muy feroz por momentos, y en esa época se sacaba chapa de gauchos. Che, pará que nosotros somos bien argentinos. Mirá, somos los gauchos judíos. Eso fue muy útil y muy inteligente como estrategia. Y de ahí viene el mito del gaucho judío. Piensen también, perdóname que me acuerdo, no solamente Los Gauchos Judíos es el libro más importante de la literatura judía en castellano de la modernidad. La película Los Gauchos Judíos de Juan José Jusid, de 1975, es la primera película argentina que muestra una historia judía plenamente en el cine nacional, y es un boom de taquilla espectacular. La van a ver 2.600.000 personas, Los Gauchos Judíos. Y tenía un elenco descomunal. Es decir que hasta la década del 70, el mito del gaucho judío seguía funcionando como una herramienta legitimadora. Bueno, sumamente interesante. Yo les digo, no se vayan. ¿Por qué? Porque después va a hablar ahora el presidente del Bada Keilot, y después, Iván, nos vas a contar lo que viene en la clase que viene. ¿Cómo no? Dale. Bueno, Eliyahu Ambra, presidente del Bada Keilot, es un fanático de la colonización judía, ha visitado muchísimas colonias, así que, Eliyahu, ¿nos estás escuchando para dar unas palabras? Muy buenas tardes, la verdad muy interesante escuchar esta clase. Sí, soy muy fanático, también como descendiente de colonos, de Entre Ríos y de Buenos Aires, de Colonia Mauricio. Así que he recorrido Santa Fe, Buenos Aires, las colonias de Buenos Aires, de Santa Fe y de Entre Ríos. Muy interesante, me parece resumir. Tenemos que ser muy, muy agradecidos a estos colonos que tanto sufrieron y tanto sacrificio pusieron acá en Argentina. Es la base. Ellos son la base de la comunidad judía. Todo lo que nosotros podemos hoy disfrutar de una comunidad amplia, tan grande, es gracias a este esfuerzo que ellos pusieron. Así que para nosotros eso es sumamente importante. Escuchar estas clases de la organización judía. Muchísimas gracias, Iván Cherkovsky, por esta clase. No, gracias a ustedes por el interés. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad, estamos sumamente felices. Hay 120 personas escuchándote, Iván, así que la verdad, sumamente contentos. Estamos en enero, es complicado, algunos están de vacaciones, así que haberse tomado el trabajo de sumarse a estas clases nos alegra muchísimo. ¿Le contamos a la gente lo que tenemos para la semana que viene, Iván? Sí, cómo no. Bueno, la semana que viene ya nos vamos a meter adentro de las colonias. Vamos a ver esa vida cotidiana, todo eso que decía recién el presidente del Bada Keilot, ¿no? Todo ese esfuerzo titánico que hicieron por perdurar en un lugar tremendamente inhóspito, lleno de peligros, que fue una vida realmente de aventuras. Nos vamos a meter en esa especie de película de acción, y también vamos a hacer foco en algo
que circula mucho y sobre lo que no hay mucho... no se sabe muy... La gente habla mucho, pero a veces conoce poco, que es el conflicto entre los colonos y la JCA, ¿no? Los colonos se pelearon muchísimo con la empresa del Barón Hirsch, pero muchísimo. Hubo colonos presos, hubo agresiones físicas, hubo juicios, y vamos a meternos un poco también en todo ese detalle. Perfecto. Bueno, entonces los esperamos a todos, como dice acá el flyer.